Ecos y susurros del corazón, una conversación con nuestros psicólogos Adriana Contreras y Algemiro Vergara acerca de cómo reinventar el amor y las relaciones en estos tiempos que vivimos. Un podcast de Angelando. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola Alge, me alegra mucho volver a estar contigo en un podcast. Sí, y gracias a esta audiencia que siempre está semana a semana prestos a escucharnos, y les habíamos prometido que esta nueva temporada que iniciamos el podcast anterior le íbamos a dedicar precisamente a esos retos que tiene el amor de pareja. A esas conversaciones incómodas que tenemos que tener si queremos que nuestra relación crezca y que construyamos cada día. Y ese tema tiene que ver con los hijos. Exacto. Hoy queremos abordar en específico el tema de los hijos, pero es un tema muy largo. Muy largo y no vamos a alcanzar a abordarlo en un solo podcast, así que vamos a contemplar hoy un escenario. Pero antes de decirles cuál es el escenario que vamos a contemplar, vamos a darle un pequeño contexto. ¿Cómo es que los hijos cobran un tema tan importante y de tanta relevancia en las relaciones de pareja? ¿Por qué es tan importante? Porque para cimentar la relación, uno de los elementos es la decisión que hay que tomar como pareja. ¿Vamos a tener hijos o no los vamos a tener? ¿Es una decisión en la que estamos de acuerdo los dos o solo uno de los dos? ¿O es un momento en que hoy yo no quería, pero ahora a medida que la relación avanzó quiero tenerlos? Entonces, fíjense. ¿Es importante para nuestra relación o no es importante para nuestra relación? Entonces, cuando hablamos de este tema, no es porque necesariamente las parejas tengan que tener hijos. Es porque tenemos que tomar ese tipo de decisiones. ¿Los queremos o no los queremos? Exacto. Y además tiene una particularidad. Y es que la mujer tiene un impacto distinto este tema que para mí como varón. Sí, y tiene que ver con la presión que tenemos desde el punto de vista biológico, donde se nos ha dicho que tenemos hasta cierto tiempo si queremos ser mamás, y esto por supuesto nos llena de ansiedad, pero también sentimos una presión muy grande. Ahora, no solamente la presión biológica, ¿no? Conozco muchas parejas donde ya llevan algún tiempo, ya sea de convivencia o están casadas, pero entonces viene la presión social. ¿Y cuándo es que voy a ser abuelo? ¿Cuándo voy a ser abuela? ¿Cuándo voy a tener un tío? ¿Cuándo voy a tener un primo? Y se convierte en una presión. Exacto. De ahí que nos entienden todos por qué decimos que es una, primero, conversación incómoda, pero dos, que es una conversación que sí o sí tenemos que tener. Y que también si no la tenemos, pues nos llevamos muchas sorpresas después. Luego lo podemos hablar. Entonces, hoy vamos a contemplar un primer escenario. Ese primer escenario es cuando uno de los dos, él o ella o ambos, traen hijos de una relación previa a la relación. Eso es una situación que cada vez es más habitual. Antes la situación no era tanto. Primero porque la expectativa de vida era mucho menor. Como sociedad hemos progresado a tener muchos más años. Eso también, somos más activos, y entonces también se ha limitado en la tradición que ahora podemos separarnos. Antes era, es que usted es para toda la vida y usted tomó la decisión y se aguanta. Ya no, ya ves, si la relación no funcionó, salimos. El asunto es que a veces salimos con hijos. Exactamente, y esos hijos pues obviamente van a ser parte de nuestra relación, por eso tenemos que empezar a contemplar, ¿cierto? Exacto, y entonces ahí viene un asunto, porque la vez pasada les damos unos consejos generales de cómo tener esas conversaciones incómodas. Ahora queremos centrarnos en algo importante, ¿de qué conversar? Exactamente, entonces aplicando todos los tips que mencionamos en el podcast anterior, tenemos que empezar a preguntar o a conversar más bien. ¿Cuáles van a ser los límites que le vamos a poner a los padres biológicos cuando tú traes hijos a la relación o yo traigo hijos a la relación, o son los tuyos, los míos, y más adelante será que también vamos a hablar de los nuestros? No lo sabemos. ¿Por qué es un tema tan importante? ¿Cómo vamos a poner esos límites? Porque
El rol de padre y madre es un rol que se adquiere en el momento en que ya está el hijo o hija. Como tenía Quino en Mafalda una caricatura, la mamá de Mafalda diciéndole a la hija, diciéndole, haz caso, y dice, ¿por qué? Y entonces le dice, porque soy tu madre. Y la otra le replica, y yo soy tu hija, y que yo sepa, nos graduamos el mismo día. Tiene toda la razón. Entonces, los padres biológicos siempre van a estar ahí. Exacto, pero ¿cómo van a estar? Entonces, hay varias situaciones acá que se presentan, ¿no? Cuando hay una separación y esa separación no se ha dado de una manera sana para todos, sino por el contrario, el hijo se convierte en ese trofeo, pues obviamente ese papá o esa mamá biológica se va a convertir como en esa piedrita incómoda. ¿Por qué? Porque es que lo he visto muchas veces. Entonces, estamos compartiendo ahora con el niño o niña y lo tenemos acá. Y es la llamada muchas veces de la mamá. ¿Y qué comiste? ¿Y cómo te lo sirvieron? Y es una cantidad de cosas que aunque no lo quieras, y seguramente lo está haciendo porque obvio está cuidando y protegiendo a su hijo, pues si no ponemos estos límites se va a convertir en, y ya está acá otra vez llamando, y es que no confía, y es que no sé qué, y empiezan a surgir una cantidad de temas en torno a esta relación porque previamente no lo hablamos. Exacto. De ahí la importancia de esos límites que son importantes. Tú lo acabas de decir, y a veces la relación, una segunda variante, terminó bien, o sea, están bien, son amigos, pero el cónyuge que está ausente, el que no tiene tanto la custodia como quien tiene la mayoritaria, hace esas llamadas entonces para recomendarle a la otra, al miembro de la pareja, de decirle cómo es que debe cocinar, comer, dándole con buena intención, entre comillas, consejos, pero ojo, es que ella es otra persona, entonces tú, que a ti te afecta, porque precisamente la relación, tú trajiste los hijos, la otra no lo trajo, ¿qué vas a hacer? Y mira que son tantas cosas, se me vienen tantas ideas a la cabeza, y eso, digamos, contemplando de esa manera. Cuando tú aceptas a una persona que trae hijos a la relación, si tú eres hombre o mujer, por favor ten en cuenta algo. Siempre va a estar presente. El punto es cómo va a estar. Porque conozco parejas donde dicen, ¿y por qué tiene que estar llamando? Pues primero, el por qué tiene que estar en número de llamadas, sí, creo que es a lo que tenemos que poner límites. Pero hay otros que dicen, ¿y por qué llama? Te voy a decir una cosa, porque es la mamá o el papá de ese hijo. Y tiene todo el derecho. Es más, yo me preocuparía si no lo hace. Ese elemento es importante. Entonces, cuando decimos límites, recuerden que en psicología ya les habíamos dicho en las distorsiones del amor en la temporada anterior que poner límites es tener claridad. O sea, límite no significa barrera. O sea, no confundamos límites con barreras. Ni límite tampoco significa cárcel. O sea, no estamos hablando de limitación. ¿Hasta dónde llegas tú y hasta dónde vamos a ir nosotros en esta relación? Como papá biológico, mamá biológico, reconozco que tienes una responsabilidad y un rol, pero en el momento en que ya tú y yo estamos conformando una nueva familia, resulta que también acá tenemos unas reglas, tenemos una serie de disciplinas, de lo que vamos a hablar más adelante, y eso hace que tú también debas empoderarte. Pero también el que trae los hijos de la relación previa, yo diría que es el que tiene que ser más inteligente y asertivo para poder, digamos que establecer cómo se van a jugar estas reglas. Y ahí entonces viene el segundo aspecto, porque estamos diciendo, uno es el rol de los biológicos, o sea, cómo los límites que le vamos a poner. Límites que vamos a poner, porque son los biológicos externos, o sea, son el papá, es la mamá, pero ya no estamos en esa relación. Pero ahora viene también al interior. Bueno, ¿y cuál es el rol que ese papá o mamá política que llamamos, o para no utilizar, porque los cuentos de hadas nos han puesto una figura... Padrastro y madrastra generalmente es la figura mala. Entonces, para no jugar a eso, no igual, esos padres políticos, ¿qué rol van a tener? Mira, tantos casos llegan a consulta
diciendo, por ejemplo, es que niño o niña no hacen caso y solamente hacen caso cuando está el papá o mamá biológico. Entonces uno dice, bueno, ¿y tú qué haces? O sea, si el niño no se está comportando bien, no hizo las tareas o alguna falta cometió, no, es que yo no lo puedo corregir porque yo no soy la mamá o yo no soy el papá. De acuerdo, tú no eres la mamá, no eres el papá, pero eres el adulto responsable mientras papá o mamá no están. Ese elemento es central porque aquí también está jugado a cómo hay una relación de poder y del ejercicio de la autoridad al interior de la pareja, porque eso es finalmente delegación de autoridad. Claro, ¿y quién lo tiene que hacer? Pues papá o mamá biológica. Entonces fíjense que estamos construyendo una nueva familia. En esta nueva familia ya hay hijo o hija tuyos o míos, ¿listo? Tengo que dar cabida, tengo que darle el tiempo a ese niño o esa niña o adolescente para que se adapte a esta nueva situación. Pero tengo que brindarte a ti un espacio con mis hijos para que además entiendas cómo es, se conozcan, pero te asumas como figura de autoridad. Y ese papel yo te lo tengo que otorgar. Pero, ¿cómo te lo voy a otorgar? Y ahí viene la conversación. ¿Cómo espero yo que tú lo hagas? ¿Cómo espero tú que corrijas, que disciplines? ¿Qué esperamos en torno a la crianza? Así no sea tu hijo o hija biológica. Exacto, y eso es, hemos dicho, claridad, porque hay confusiones. Es que llegó y ahora tienes que decirle papá. No. Sí, total. No, tiene papá. No, hay otros que entonces le tengo que decir madraza. No, llámala por el nombre incluso. ¿Sí? Exacto. Porque la relación no es de papá, hija o mamá, hijo. No es esa. Pero sí vas a cumplir parte de ese rol. ¿Y Exacto. con quién lo tienes que conversar? Con tu pareja. ¿Hasta dónde va mi rol? Problema grandísimo. Entonces no lo corrijo sino hasta que llegue. No, pero ¿cuál hasta que llegue? Ya no vamos a hacer nada efectivos en esto, ¿no? Uh-huh. Y eso se liga entonces con un tercer aspecto, y es entonces, bueno, tengo hijos previos, comencé una nueva relación, ¿en qué momento ingresa ahora sí a la relación con mis hijos? Exactamente. Conozco personas muy aceleradas, ¿sí? Y entonces constantemente están presentándole a sus hijos, mi novia. Oye, si es muy bonito que tú seas muy abierto en esto, piensa también qué información sin querer le estás dando a tus hijos de cómo es un tipo de estabilidad emocional, porque pues realmente lo estás haciendo. Eso por un lado. Otro, cuando negamos, ¿no? Sí. No tengo hijos. Al cabo del tiempo, a los 2 años, sí tengo uno, pues no acabo de nacer. Exactamente. Entonces, mirando un poco lo que tú dices, ¿en qué momento vamos a hacer presencia? Siempre sugerimos como profesionales, primero pregúntate si en esta relación en la que tú estás realmente consideras que es una relación estable donde tú te estás afianzando y donde estás pensando a futuro. Pensaría yo que si la respuesta es positiva, bueno, tengo unos hijos y cómo vamos a empezar a trabajar esa transición. Y si vale la pena, no, aunque yo sé que a uno le da temor, ¿cómo van a reaccionar mis hijos? No, es que en tanto vale la pena, porque vale la pena, también con tus hijos tienes que conversarlo. Y eso también haría yo como una reflexión, para que la hagan antes. Si tú no tienes hijos porque no quisiste tenerlos, ya seas hombre o seas mujer, y estás conociendo a alguien que tiene hijos, ¿estás preparado para hacer eso o definitivamente no? Si es un no, hombre, yo creo que uno tiene que preguntarse antes, yo quiero una pareja y preferiblemente que no tenga hijos, totalmente válido. No te metas, no te subas en el bus equivocado para que no tengas que lidiar después con todo esto que es necesario hablar. Eso me recuerda un director espiritual que tuve hace muchos años que me decía, en el amor no solo hay que ser estéticos, hay que ser éticos. Total. Y es, sí, me gusta ella, pero si tiene hijos y yo sé que yo no quiero tenerlos, no se meten. No te metas. No ilusiones a esa mamá, no te metas en la vida de esos niños, no te compliques ni compliques la existencia de los demás. Exacto. Y eso entonces, ya, listo, hizo presencia, tenemos acá, porque de una u otra manera lo hemos dicho, crianza y disciplina.
pues ahí tenemos que tener en cuenta algo y yo sí rescato mucho eso. Cuando un niño o una niña va a estar entre una casa y otra casa, por favor, mantengan la misma disciplina. Error grandísimo. Aquí tenemos unas reglas que generalmente mamá mantiene las reglas lunes a viernes. El niño se va a la casa de papá, donde generalmente es viernes en la noche, sábado y domingo, y no hay reglas, hay ausencia de reglas muchas veces. Es que yo no lo veo tanto, entonces conmigo puede hacer lo que quiera, luego llego domingo por la noche, se lo entrego a la mamá. Niño caprichoso, niño rebelde, mamá que quiere desbaratar al papá y una cantidad de cosas. Entonces tenemos que conversar cuáles son las reglas. No le hagamos ese mal al niño. En la medida que el niño tenga la misma estructura en sus dos casas, vamos a tener un niño más sano y estable emocionalmente. Lo cual se liga en la crianza, y precisamente esos elementos se liga con el aspecto también de los tiempos que vamos a compartir, los tiempos que vamos a estar solos, cada quien por su lado, pero también habrá momentos comunes. Por ejemplo, el grado. Terminó la primaria, terminó la educación básica, terminó la secundaria, nos vamos a encontrar. Entonces, tenemos que también ponernos de acuerdo sobre tiempos compartidos y la custodia compartida. Sí. Y custodia compartida en esos términos, ¿no? En esos términos. Sí, hay cosas importantes para aquella persona que de pronto no tiene hijos o que se metió en este tipo de relaciones, y es entender que habrá momentos en los cuales papá y mamá biológicos van a estar y tú no vas a estar. Pues, sí. ¿Por qué no? Porque vamos a hablar temas relacionados solamente con el niño, vamos a tomar decisiones respecto a esos hijos, y ahí sí es cuestión de solo papás. ¿Sí? Y es aprender también a hacernos a un ladito ante ese tipo de situaciones. Eso es tan importante que precisamente parte del respeto, otra vez, en la claridad de los límites, porque hay relaciones que fluyen de manera distinta, en donde yo no tengo que estar presente, ¿no? Pero eso no significa que no esté en ese mundo. O sea, es una presencia distinta. Y eso, esa claridad, eso no es que nos están anulando, no es que deje de existir. No. Estoy presente de otra manera. Incluso yo pensaría que no debería yo esperar a que mi pareja me dijera, ni me pidiera espacio. Creo que es por ética y por comprensión de mi rol, es no voy a estar, ve tranquilo, ¿listo? Y arreglen las cosas. Yo he visto parejas realmente que son muy funcionales, donde la separación ha sido sana, que incluso hay una muy buena comunicación de la mamá o papá biológico con las parejas que se están recién constituyendo, y creo que es lo más sano para todo el mundo. Sí, creo que a veces, bueno, Hollywood nos da malos ejemplos, ¿verdad? Y nos da buenos. Siempre se ha alabado la figura en su momento de Bruce Willis y Demi Moore y los hijos, y cómo manejaron las relaciones y los tiempos compartidos de cada uno. Entonces, sí se puede. Sí se puede. O sea, eso muestra que sí se puede. Bueno, y hay un último aspecto, pues, que nosotros tenemos acá, pero seguramente que hay más, y tiene que ver con los bienes y los regalos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a manejar esa parte? ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos en primera instancia que cuando hay uno que tiene más poder adquisitivo que otro, entonces doy más regalos. Sobre todo cuando la relación no terminó bien, para mostrar que yo estoy mejor que tú, quedé mejor que tú, y mira cómo estás tú sin mí, y el hijo es el trofeo, tú lo acabas de decir, y esa extensión también se vuelve extensión de regalitos para los niños. Claro, y eso tiene varias implicaciones en los hijos, y es que papá sí me quiere, no, tu mamá también te quiere, tu papá te está dando bienes materiales, o mamá sí me quiere, es que papá sí me consiente y me da gusto en esto, pero es que a veces mamá o papá no pueden, porque no siempre es que papá esté en mejores condiciones, a veces es mamá la que está en mejores condiciones, y conozco muchas mamás que sí son muy lindas, muy preocupadas por sus hijos, pero que se encargan también de humillar al papá en presencia, es decir, con su hijo, ¿no? No es que esté el papá, pero sí está, es que tu papá, pobrecito él que no puede, es que él tal cosa. Ojo con la manera como nosotros nos expresamos frente a nuestros hijos. Sí, y un
un don importante, un legado mejor que tenemos que darle a los hijos es también enseñarles la frustración. Diles que no pasa nada, así se lo puedas dar. Dile que no. Exacto, si no se lo ha ganado, si no ha hecho algo para merecer algunos regalos, no se los des. O sea, también la frustración es importante. Es decir, eso es reconocer los límites. Exacto. Eso es de reconocer que no todo lo puedo, ni que tienen que dármelo todo porque sí. No. O que cada vez que hago algo que debo hacer, me tengan que premiar. Ojo, una cosa es el reconocimiento, sí, qué bien, alzaste tus juguetes y los dejaste en la caja de los juguetes, eres un buen chico, muchas gracias, mira cómo lo hiciste bien. Y otra muy distinta es, caminábamos a la heladería y me dices qué helado quieres. Eso es premio, lo primero es reconocimiento. Y lo segundo que es importante en esos niveles también es que presente la gratuidad. Es decir, esas cosas que yo doy porque nacen, porque amo. Uno no puede confundir gratuidad precisamente con exceso de entrega de bienes. Exactamente. Porque se vuelve transaccional. Entonces, estos son algunos de los temas que nosotros consideramos tenemos que abarcar con nuestra pareja, ya sea porque tú traes hijos de una relación previa o yo los traigo de una relación previa. Como ven, el tiempo dio para este escenario, por eso les decíamos, hoy vamos a abordar el escenario 1. El próximo podcast que vamos a abordar es el escenario 2, que es no tenemos hijos previos, ni él ni ella tiene hijos previos, entonces, ¿cómo conversamos? ¿De qué conversamos alrededor de ese tema? Así que ya saben, si ustedes consideran que este tema es de interés o conocen a alguien que pueda estar pasando por situaciones similares, comparte el contenido de este podcast. Si te ha gustado, danos tu like y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Entonces, los esperamos sin falta para el siguiente podcast. Chao. Todos los martes, un episodio de nuestra segunda temporada, Retos del amor de pareja.